hombre blanco privilegiado contra un hombre afrodescendiente, ¿qué les espera a una mujer afrodescendiente? Sí. Donde muchas veces ni siquiera en su propia comunidad es aceptada, es respetada, ¿no? Sí. Entonces, igual las mujeres indígenas, igual, bueno, no sé, ni se diga, ¿no? De una mujer mexicana, donde, claro, bueno, internacionalmente, que es lo que conocen, ¿no? Como el tequila, los sombreros y el macho mexicano, ¿no? Ajá. Como nuestra aportación al lenguaje universal, la palabra macho, gracias, sí. ¿no? Sí, totalmente. Ahorita estabas tocando el tema de filosofía, se me vino a la mente lo de Jean-Jacques Rousseau, y cómo tenía este tipo del contrato social, esta obra que habla acerca de la democracia, de la voluntad general, de la igualdad y demás, ¿no? Y se aplaude y se hace la Revolución Francesa y todo, pero es importante decir que no se toca a la mujer, o sea, en el mal sentido, ¿no? O sea, no se le incluye en este tipo de iniciativas, en ese tipo de nuevo orden, la mujer también es excluida ahí, lo que significa que también a la filosofía, que según esto tiene como propósito liberarnos de las cadenas, pues termina siendo que no. Es un pensamiento que también abarca y pone un orden y que a la misma filosofía que pide cuestionar, deberíamos cuestionarla también. A los grandes cabezas de siglo como Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, que bien, como ahorita estamos platicando antes de empezar, sí, o sea, sí hay bases que se pueden tomar, sí fueron temas revolucionarios, los valores y demás, pero también hay que aclarar que fueron iniciativas en muchas partes misóginas, ¿no? Donde se excluyó a la mujer. Sí, o sea, a veces yo ya no sé ni qué pensar. Sí. Hola a todos, bienvenidos a Metamorfos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Estoy muy orgulloso de que estés aquí, Majo, sobre todo por el hecho de que en los primeros episodios de Metamorfos, pues juntos fuimos construyendo la base de este proyecto, que creo que día a día más personas se van sumando, por el hecho de que, pues, contextualizamos temas que se deben de tocar, muchas veces no tienen la voz necesaria y sobre todo en estos tiempos donde, pues bueno, estamos viendo un poquito de muchas políticas impuestas, ahorita en tiempos de la ciberguerra y demás. Entonces, pues es muy importante a mi parecer que toquemos temas, que traigamos a invitadas como tú a este programa. El programa pasado hablamos un poquito con Javier Zapata acerca de astronomía, de la llegada del hombre a la luna y cómo esto también tenía que ver con lo bélico. Y coincidentemente se empezaron a dar todo este tipo de protestas después de que la Crew Dragon llegó al espacio con Elon Musk. Estados Unidos ahorita está hecho un caos. Entonces, pues realmente todo tiene su punto de vista, todo puede ser criticado y el día de hoy no va a ser la excepción. Toco este tema porque toda la atención está desviada ya, entonces es importante saber que no es el único grupo que está siendo discriminado y sobre todo nosotros que somos latinoamericanos deberíamos prestar más atención a lo que está pasando ahorita en el país. Así que Majo, bienvenida al programa y muchísimo gusto de tenerte aquí. No, muchísimas gracias a ti por considerarme y pues gracias también por iniciar este tipo de proyectos, ¿no? Me parece muy interesante, me parece motivante, ¿no? Que la juventud ahora sí esté interesada por hacer proyectos, ¿no? Y por discutir estos temas que son muy importantes y son diversos, ¿no? Y pues está chido que se hable hasta el cansancio de las inconformidades y de cómo hacemos ciudadanía, de estos temas que nos interesan a muchas partes de la sociedad. Entonces, pues adelante y con todo, Alex. Sí, totalmente. Creo que es una lucha que heredamos, ¿no?
sobre todo en este tema que es tan importante como el feminismo. Es una lucha de desigualdad en la que nosotros tenemos la responsabilidad y debemos aprovechar pues este tipo de herramientas que, por ejemplo, en generaciones pasadas pues no se daba esta libertad de poner tu contenido en línea. Sí, pues fíjate que esta utilización del internet para hacer activismo, para hacer denuncia social, no está muy lejos de México, ¿eh? Sí. En algunos de los talleres que yo he tomado en el colectivo del cual soy partícipe, hablábamos del activismo en redes sociales, y una de las primeras organizaciones que utilizaron las redes sociales para hacer denuncia fue el zapatismo. Entonces, pues sí tomamos el ejemplo. Ahorita ya es algo muy común, pero pues igual no es suficiente, ¿no? Hay que seguir haciéndolo y utilizando herramientas que son muy creativas, que son muy potentes visualmente, en el lenguaje, para pues poder encontrarnos entre nosotros, entre los que pensamos igual, ¿no? O que tenemos desigualdades. Claro. Y seguir hablando y compartiendo experiencias para poder seguir haciendo esta denuncia, ¿no? Perfecto, Majo. Pues mira, para que te conozcan un poquito mejor las personas que nos están escuchando y que seguramente desde los primeros también inicios del programa te conocieron, déjame presentarte. Ahí va. Bueno, Majo es licenciada en Filosofía por la Universidad de Guadalajara. Sus principales temas de interés son la estética, el arte urbano, feminismo y género. Actualmente, donde tuvimos la fortuna de conocernos, Majo, es coordinadora del Café Filosófico de la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, a la cual todos están invitados. Fíjense, a mí me sirvió muchísimo ir para allá. Y obviamente es partícipe de la colectiva Cuerpos Parlantes, espacio feminista y de investigación urbana. Majo, una vez más, pues el gusto de tenerte aquí. No, muchísimas gracias, Ale. Pues sí, el Café Filosófico, para todos los que viven en Guadalajara o cerca, o si quieren venir de muy lejos, adelante. Sí, estamos invitando acá a los chilenos, argentinos al café, ¿no? A todo el mundo. De repente hay encuentros de cafés filosóficos. ¿Ah, sí? Esperamos que pronto haya uno internacional. Sí, ahorita está parado por la cuarentena, ¿verdad? Sí. Pero en cuanto pase esto, ojalá podamos retomar. Sí, súper bien. Fíjate que también aquí pues me tuve que adaptar y creo que está saliendo hasta mejor de que estando en presencial, entonces pues está súper bien. Majo, pues empezando este tema, vámonos de lleno, como con todo. ¿Qué es el feminismo, Majo? ¿Qué se te viene a la mente cuando se tiene que hablar de feminismo? Bueno, primero quisiera aclarar que estoy hablando por mí misma. O sea, sí pertenezco a la colectiva de Cuerpos Parlantes. Es la colectiva con la que más me identifico, ¿no? Y a la que más me ha asistido. Entre esas y muchas otras, pero el día de hoy pues hablo pues a título propio. Para mí, ¿qué es el feminismo? Pues es en muchos conceptos se habla de creencia, ¿no? Es la creencia de que las mujeres y los hombres, todos los seres humanos, tienen igualdad de derechos. Para mí no es una creencia, porque algunas veces el término creencia se puede malinterpretar. Para mí es una realidad. Para mí es una realidad de que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, ¿no? El feminismo pues es igualdad de género, es igualdad entre mujeres y hombres, claro. Y pues todos los géneros existentes, ¿no? Independientemente de con lo que sea que te identifiques, tienes derecho a acceder al mundo, tienes derecho a vivir en este mundo, y mientras no tengamos
no hagamos daño a ninguna otra persona y respetemos sus libertades y respeten nuestras libertades, pues todos podríamos tener acceso a todas las cosas que hay en este mundo, ¿no? Educación, entretenimiento, casa, propiedades, a matrimonio, a todo lo que hay en este mundo, y no debería estar porque permitido para unas personas y para otras no. Entonces, para mí el feminismo es igualdad entre las personas. Sí, me gustó mucho lo que dijiste ahorita, porque creo que se puede sesgar mucho este hecho de creer que el feminismo solo son mujeres, pero no, es un movimiento que abarca igualdad, como dijiste, de género para todas personas. En general, es algo que beneficia e impacta a la sociedad y a los sesgos que tiene como tal el sistema de la democracia, y que nos beneficiaría a todos, sobre todo a los millones y millones de personas, y más con esta pandemia, que no estamos en la élite. Sí, y creo que el feminismo, pues el feminismo es el movimiento por los derechos de las mujeres, pero va más allá de eso, porque cuando hablamos de igualdad, hablamos de igualdad de género, hablamos de igualdad racial, hablamos de igualdad económica, hablamos de igualdad de derechos para todos los que estamos habitando en este mundo, ¿no? Para todos los que estamos coexistiendo en este momento, en este mundo. Entonces, yo creo que el feminismo es un movimiento de los más importantes que ha existido en la historia reciente de la humanidad. Ha sido de los que más ha avanzado, sí, que es tangible en la sociedad, que se han tenido muchos logros gracias a mujeres y a personas que estuvieron antes que nosotros, y gracias a ellas podemos acceder a muchas cosas en la sociedad actualmente. Entonces, estos logros de este movimiento pues son tangibles, ¿no? Los podemos y los vivimos día a día, y pues hay que reconocerlo. Hay muchas personas que yo he conocido que pues a lo mejor están desinformadas, ¿no? Claro. Dicen, ay, el feminismo, pues, buena locura, ¿no? Berrinches de moda. O sea, ¿por qué están peleando si lo tienen todo? Pues porque no lo teníamos, claro. ¿no? Y a lo mejor pues queda de lado la historia y queda de lado muchas cosas que a lo mejor desconocemos, ¿no? Igual yo misma, antes de involucrarme, pues desconocía muchas cosas también, ¿no? Sí. Y es la importancia de ponerse a aprender, ¿no? De buscar información, de conectarse con otras personas, la importancia de ir a colectivos, de ir a talleres, de ir a puntos de encuentro para pues informarse, y entonces abrir los ojos, poder admirar el porqué de las cosas como están, el porqué de tu presente, para poder entender qué fue lo que pasó detrás, qué fue lo que fue construyendo tu presente, y entonces te das cuenta que el feminismo, bueno, ha avanzado un montón, o sea, muchísimo, y es de los movimientos más importantes que tenemos actualmente en la historia reciente de la humanidad. Claro, sí. Justamente por eso estoy haciendo este podcast, por el hecho de que hay demasiadas personas que se quieren sumar, y deberíamos conocer el por qué estamos luchando y las cosas que ya se han ganado, la igualdad que ya se ha abarcado, y ahorita, como tú bien decías, existe este sesgo imaginativo, del hecho de que hay muchas prácticas culturales que ya vienen muy de raíz, y hasta pueden caer en el subconsciente, ¿no? De, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿No? ¿Por qué esta práctica no
no va hacia la igualdad, aunque ya hayan existido iniciativas actualmente para que las mujeres puedan acceder a cuerpos, pues sí, laborales. Existe techos de cristal todavía, aunque quizás no los veamos como tal, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el feminismo, Majo? ¿De dónde vienen estos 3 siglos de lucha? Bueno, yo estudié filosofía, como mencionaste, Uh-huh. y estudié filosofía occidental, ¿no? Entonces, mucho de lo que sé está sesgado por esta visión occidental, ¿no? Uh-huh. Obviamente el feminismo hay en todos lados, en todos los países, pero sí tenemos que entender también que muchas veces la lucha es diferente y el movimiento también no es uno solo. Uh-huh. Entonces, el feminismo occidental pues puede ser diferente al que se puede dar en África, al que se puede dar en Latinoamérica. Claro. Pero creo que sí es un antecedente muy importante lo que sucedió en Occidente, porque, bueno, uh-huh, tiene que ver primero con la Ilustración, ¿no? Claro. Con la Ilustración, la primera ola del feminismo. Uh-huh. Pues en la historia generalmente empieza con la Ilustración, pero pues bueno, así es casi toda la historia, ¿no? Claro. En Europa. Sí, la historia es Europa, según esto, ¿no? Si quieres conocer más, tienes que indicarlo, ¿no? Así, sí. Eurocentrista, y no quisiera caer en eso, pero uh-huh, más adelante lo podemos abarcar, ¿no? Claro. Pues en la Ilustración, pues que se dice que es el siglo de las luces, que el conocimiento debe ser para todos, uh-huh, los derechos deben ser para los hombres. Entonces ahí ya tenemos como un problema del lenguaje, ¿no? Cuando claro, la Declaración de los Derechos de los Hombres pues habla de los hombres, uh-huh, ¿no? Y claro que antes de la Declaración de los Derechos había mujeres que ya escribían un poco acerca de la inconformidad que tenían sobre que veían privilegios o actividades sociales o de la vida cotidiana a las que ellas no tenían acceso, ¿no? Uh-huh. Obviamente estamos hablando de mujeres que saben leer y escribir, claro, y si saben leer y escribir es porque tienen privilegios, ¿no? Uh-huh. Tienen privilegios económicos, de riqueza y de raza. Uh-huh. Sin embargo, creo que es muy interesante cómo se va dando, por ejemplo, inclusive aunque sea una mujer que tenga tantos privilegios, tiene desigualdades en comparación con su esposo, con su hermano, con sus padres, ¿no? Sí. Entonces tiene limitaciones a trabajar, a escribir, o sea, no puede tener propiedades, no uh-huh, puede tomar decisiones, o sea, su campo de acción es muy limitado, aunque tenga privilegios que muchas otras no tienen. Uh-huh. Entonces estas mujeres pues ya empiezan a escribir a manera de poemas, pues esas cosas, esas demandas que ellas ven que sienten a las que no tienen acceso, ¿no? Claro. Ya después viene la Ilustración y pues abarca la Ilustración habla de igualdad, uh-huh, habla de derechos para todos, sí, sin embargo en la práctica hay una disociación, uh-huh, ¿sí? Que todavía la hay. Sí. ¿No? Pero ese fue como el antecedente más importante en decir, a ver, todos somos iguales, y todos tenemos derechos, pero las mujeres no pueden tener propiedades, claro, y tampoco pueden votar, uh-huh, y tampoco pueden ejercer, uh-huh, en un trabajo, o sea, a lo mucho pueden ir a la universidad, sí, las que puedan, uh-huh, pero una vez que salgan, pues no pueden ejercer, ¿no? Porque sí, no tienen las mismas competencias que un hombre, uh-huh, y entonces es como esta autora que te compartí, Valcárcel, dice, bueno, pues el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración. Ajá. En mi caso yo diría, pues la hija. Claro. Sí, la hija no querida de la Ilustración, uh-huh, porque si bien sienta un antecedente de que todos somos iguales,
pues en la práctica no lo era así, y por eso surge este movimiento que más tarde fue llamado feminismo, ¿no? Como decía, a ver, te estás contradiciendo, Sí. me estás diciendo que todos somos libres, que todos tenemos derecho a muchas cosas, y en la práctica no está siendo así, ¿no? O sea, yo también soy persona. Sigue siendo Yo elitista. también existo. Uh-huh. Y si tú me lo estás poniendo en papel, pues en la realidad hay una contradicción. Claro. Y eso es cómo surge el feminismo a partir de esta gran declaración de los derechos que está marcando la historia, que es como el principio y el ciclo de las luces. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras ahí hay algo que hay que señalar. Sí. Y el feminismo, pues, ¿qué es? Es denuncia social, es activismo. Uh-huh. Y ahí empiezan a surgir las primeras activistas que tienen formas que a lo mejor no muchas personas creen que es adecuado, ¿no? En la manera de manifestarse, pero uh-huh. Las maneras de manifestarse antes y ahora casi que son las mismas. Sí. Simplemente que ahora es masivo, ¿no? No, y también la manifestación pacífica pues fue creada por el feminismo como tal. O sea, las marchas, primeras marchas pacíficas, las que encontramos hoy, son creadas por ese movimiento. En un principio, otra cosa es de que pues no te puedes manifestar pacíficamente después de tantos años y feminicidios, ¿no? Sí, de hecho, mira, en la cuestión de las manifestaciones, como mencioné antes, pues el feminismo no es uno solo, no todas pensamos igual, uh-huh. No todas estamos dispuestas, o por ejemplo, en nuestra educación están rayar un espacio público, romper un vidrio, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor no estamos en la misma manera de manifestarse. Es difícil, la organización es difícil, ¿no? Sí. El pensar todas igual, en seguir un mismo objetivo, pero por diferentes medios, es difícil. Y en la última marcha del 8 de marzo uh-huh. del año en curso, pues sí fue difícil también la organización, entre claro. quienes querían que fuera pacífica, entre quienes querían que fuera radical, uh-huh. Entre las que querían que hubiera un performance, o sea, ha sido difícil, pero para mí, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que la cuestión de la desobediencia civil radical, pues ha estado siempre. O sea, desde las primeras manifestaciones con las sufragistas, pues ya hacían eso, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser observada en una sociedad que constantemente te ignora, te invisible, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedes llamar la atención? Sí. O sea, es decir, aquí hay una denuncia social, aquí se está haciendo algo mal. Ya es una tolerancia que no se puede estar dando más. Sí, o sea, es una manera que por medio de la institución no va a ser, ¿sí? Porque las instituciones son patriarcales. Uh-huh. Entonces, si tú haces una denuncia que no va, pues nunca va a pasar, sí. Nunca va a pasar tu denuncia, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que recurrir pues a lo que tengas, claro. A lo que tengas. Claro. Y ahí es mucho de la cuestión del performance, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, vemos manifestaciones en Chile, por ejemplo, ¿no? Y en muchos otros lugares, y las acusan, por ejemplo, de Latinoamérica, México, tercer mundo, ¿no? Por eso vemos ese tipo de prácticas y demás. Y ahora resulta que el día de ayer se está haciendo una guerra civil en Estados Unidos y están matando a personas, entonces pues yo ya no entiendo nada. Cuando los mexicanos apoyan y ven ese circo hollywoodense y dicen que eso está bien y acá dicen que no, que eso está mal. Yo creo que no se debería de dividir y pensar como un bien o un mal, sino como justamente tú y yo aquí estamos hablando. Es adecuado hacerlo. Va más allá de un bien o un mal, es adecuado hacer esto. ¿Sabes qué yo creo con estas noticias de los últimos 3, 4 días? O sea, yo sí
pensé, ¿no? O sea, voy a compartir un pensamiento. Sí, aquí échale, pues es de nosotros este espacio, tú échale. Estás de madre y todo lo que. Un pensamiento privado lo voy a hacer público y sí llegué a pensar, ¿no? O sea, obviamente lo que pasó fue terrible, pero digo, las protestas serían igual de potentes si no estuviera el antecedente latinoamericano feminista que acaba de suceder. Sí. O sea, esta desobediencia civil masiva hecha por las mujeres en este último año, ¿no? Donde ha habido quemas, rayones, manifestaciones, o sea, donde realmente la cosa se puso fuerte, ¿no? Claro. Y ahora que se estén manifestando así en Estados Unidos, obviamente yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero digo, está muy radicalizado. Está muy radicalizado porque ya hubo un antecedente de desobediencia civil. Bueno, yo lo llegué a pensar así, ¿no? O sea, como hasta dónde se puede llegar pues estas manifestaciones de hacer quemas, de hacer rayones y de utilizar muchísimo el simbolismo. Simbolismo sí, es lo que te hace ahorita. Para poder tener un mensaje claro, ¿no? O sea, lo que a lo mejor el lenguaje se vuelve muy confuso a veces, ¿no? O sea, se vuelve muy confuso el utilizar palabras, pero un simbolismo, como lo que hace el feminismo con el color verde, con el color morado, con los pañuelos y con todo este tipo de recursos que utiliza el feminismo para hacerse presente, ¿no? Y para dar un mensaje de dónde estamos y qué es lo que estamos. Sí, y es lo mismo, es exactamente igual los que acusan, por ejemplo, a la raza negra y dicen, no, güey, pues es que eso ya venía pasando desde hace años, no es de ahorita, es propaganda política y demás. Sé que sí tiene sus intereses políticos, a ver, sí sé eso, pero este es un símbolo de ya basta, o sea, ya aquí, ya, lo que estamos hablando de las redes sociales, o sea, una vez que esa imagen se difunde a través del mundo, es un símbolo, como tú bien dices, que es un parteaguas y es estamos hartos, y es un símbolo no solo también ya ahorita de la raza negra, sino del abuso policial y del racismo hacia, por ejemplo, los latinos también, ¿no? Que en Estados Unidos todo latino es conocido como mexicano. Entonces, latino, mexicano y demás, igual empieza el racismo y demás, cuando no se da cuenta que la clase obrera ya y la fuerza de trabajo pues termina siendo por latinos, ¿no? Cosa que ese trabajo no es ocupado por los mismos civiles de Estados Unidos y también hasta con los asiáticos, que justamente ahorita hay una guerra y paradójicamente son personas que tienen muchísimo poder en Estados Unidos y que abundan ese tipo de raza. Entonces, lo mismo pasa con el feminismo. Exactamente lo mismito pasa con el feminismo. Es un movimiento que no solamente abarca a las mujeres, que está lleno de símbolos y que lucha por una causa como tal, que es la igualdad. Y es algo que te quería comentar también ahorita. Es decir, cuando estamos hablando de ilustración, también hablamos de que se estaba uniendo la clase obrera a este movimiento. Sí, y de hecho, vuelvo a mencionar, pues el feminismo no es uno, ¿verdad? Y en aquel momento, pues, podemos señalar que había obreras, mujeres obreras, y mujeres que estaban más, que eran más de la idea o están más a favor del capitalismo. Sí. Entonces, pues ahí hay una diferencia que no podemos negar, ¿no? Estamos hablando de mujeres que tenían privilegios dentro de su esfera y que estaban a favor del capitalismo, y de obreras que pues estaban a favor del comunismo. Sí. O sea, que ya sabían de Marx, ¿no? Y entonces, si estamos repensando cómo debe ser la sociedad, pues creo que son las dos posturas más fuertes, ¿no? Sí. Y que entonces en el momento de proponer una nueva organización social, porque realmente lo que hay de fondo no es me voy a manifestar porque es la injusticia y bueno, voy a hacer catarsis y ahí se quedó, no. O sea, lo que se busca es realmente hacer un cambio social, claro. O sea, una nueva organización. Un nuevo orden. Y no es nada más porque sí, ahí se quedó, ¿no? O sea, realmente se está buscando
llevar a la sociedad por otro rumbo. Entonces, cuando tienes esta cuestión, pues sí hay una división de cómo debemos de organizarnos entre las mujeres, pues de aquella época y la presente, ¿eh? Sí. O sea, ese es un tema que sigue, y también muy importante mencionar que en la segunda ola del feminismo pues se da también la abolición de la esclavitud, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay dos cuestiones que son paralelas y que se está dando el feminismo y también la abolición de la esclavitud, y pues qué hay con las mujeres, ¿no? Sí. Que fueron esclavas, uh-huh. que tienen pues ancestros y que fueron esclavos, ¿no? Que tienen todo un linaje de familias en esclavitud, ¿no? Uh-huh. Y que no se lo reconocen ni siquiera como personas. Sí. Entonces está la abolición de la esclavitud y el feminismo, porque muchos de los esposos de las mujeres que están a favor del feminismo uh-huh. pues eran abolicionistas. Sí. Entonces, ya una vez que se logra esto, bueno, ¿qué hacemos? Y muchas mujeres, incluso llamadas feministas, no reconocen a las mujeres negras o afrodescendientes uh-huh. con derechos, sí. ¿no? Y dices, bueno, también hay una contradicción, claro. porque el feminismo habla de igualdad, y uh-huh. si estamos hablando de igualdad, pues entonces no puede haber desigualdad de colores o de razas o de descendencias. Entonces, hola, soy Alejandro Díaz. Bienvenido y bienvenida al episodio de hoy. Espero estés disfrutando de esta plática con nuestra invitada. Majo actualmente es coordinadora del Café Filosófico llevado a cabo en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. Partícipe de la colectiva Cuerpos Parlantes, espacio feminista y de investigación urbana. Si tú quieres adentrarte más en el movimiento, no olvides consultar sus redes sociales como Cuerpos Parlantes en Facebook. Aprovecho para ofrecer una disculpa por el sonido del perrito ladrando, menos mal que en Metamorfos afortunadamente somos pet friendly. Debido a las medidas sanitarias, se debe realizar el podcast a distancia, pero tan pronto como se pueda, me reuniré con los invitados por un mejor audio. Recuerda que Metamorfos es un espacio genuino, es decir, que se lleva a cabo con mis propios recursos. Toma esos errores, por favor, de audio, disturbios, como el arte mismo de este programa. Una voz independiente que nace para hacer frente a la desigualdad e incentivar al pensar de forma crítica. Recuerda que si quieres darle rienda suelta a tu curiosidad, no olvides escuchar Metamorfos en Spotify, YouTube, recomendarla a tus amigos y seguirnos en Instagram como @metamorfospod. Porque cada reflexión conduce a una metamorfosis. Te dejo que sigas disfrutando de este episodio. Como vemos, en gran parte ya está superada, pero en mucha otra no, como lo que está pasando recientemente, ¿no? O sea, ¿qué le hicieron a este hombre, no? Lo atacaron por ser afrodescendiente, uh-huh. y ¿cuántos años de lucha tienen? Sí. ¿Cuántos años de lucha tienen con el mismo tema? Uh-huh. O sea, estamos hablando de 1800, claro. Y seguimos con el mismo problema actualmente. Entonces, ¿dónde está el progreso? Uh-huh. ¿Dónde está el progreso? ¿Y quién está lastimando a las otras personas, ¿no? O sea, uh-huh. es hombre blanco privilegiado uh-huh. contra un hombre afrodescendiente. ¿Qué les espera a una mujer afrodescendiente? Sí. Donde muchas veces ni siquiera en su propia comunidad es aceptada, es respetada, ¿no? Sí. Entonces, igual las mujeres indígenas, igual, bueno, no sé, ni se diga, ¿no? De una mujer mexicana, claro. Bueno, internacionalmente, que es lo que conocen, ¿no? Como el tequila, los sombreros y el macho mexicano, ¿no? Ajá. Como nuestra aportación al lenguaje universal, sí. La palabra macho, gracias, sí. ¿no? Sí, totalmente. Ahorita estabas tocando el tema de filosofía, se me vino a la mente lo de Jean-Jacques Rousseau, y cómo tenía este tipo del contrato social, esta obra que habla acerca de la democracia, de la voluntad general, de la igualdad y demás, ¿no? Y se aplaude y se hace la Revolución Francesa y todo, pero es
importante decir que no se toca a la mujer, o sea, en el mal sentido, ¿no? O sea, no se le incluye en este tipo de iniciativas, en ese tipo de orden, nuevo orden, la mujer también es excluida ahí, lo que significa que también a la filosofía, que según esto tiene como propósito liberarnos de las cadenas, pues termina siendo que no. Es un pensamiento que también abarca y pone un orden, y que a la misma filosofía que pide cuestionar, deberíamos cuestionarla también. A los grandes cabezas de siglo como Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, que bien, como ahorita estamos platicando antes de empezar, sí, o sea, sí hay bases que se pueden tomar, sí fueron temas revolucionarios, los valores y demás, pero también hay que aclarar que fueron iniciativas en muchas partes misóginas, ¿no? Donde se excluyó a la mujer. Sí. O sea, a veces yo ya no sé ni qué pensar. Sí. Sí, pero, totalmente. O sea, digo, ¿sobre qué están construidas las sociedades? Uh-huh. Sobre ideas filosóficas, ¿no? Sí. O sea, yo digo, yo estudié filosofía, creo que la filosofía trasciende, ¿no? Que es lo que está detrás de nuestro presente, son las ideas en las que se sentaron las bases de la organización social como la conocemos ahorita, ¿no? Uh-huh. Y que esas ideas pueden ir cambiando, sí, pero son están muy arraigadas, o sea, son sí. penetrantes, son expansivas, uh-huh. son, no, nunca, o sea, tú puedes decir, voy a morir por esta idea, ¿no? Uh-huh. O sea, y hay hombres, como estos filósofos, que a veces cuando estoy de buenas digo, pues son de su época, ¿no? Claro, sí, así es como decir, es como aquí en México justificamos el machismo con... tolerante, digo, sí. Pues está Hume, están muchos otros filósofos, uh-huh. inclusive defendiendo la homosexualidad, uh-huh. Y son sus contemporáneos. Claro, son avanzados. Entonces, de su época. Sí, o sea, hay digo, yo no nací sabiendo estas cosas, claro. Obviamente, ¿no? Uh-huh. Y aparte yo trabajé en una librería muy grande. Entonces, de repente estaba en la sección de filosofía y veía el tratado sobre la tolerancia de Hume, uh-huh. Y muchos otros libros que digo, wow, o sea, qué avanzado para su época, o sea, claro. para tener pues toda una sociedad que piensa de una sola manera, uh-huh. Y sacar un libro y decir, eso está mal y lo voy a denunciar, ¿no? Y bueno, eso llega a pensar sobre si hay la posibilidad de ser aliado o no, ¿sí? Pues todavía eso es muy discutido, pero de estos personajes, filósofos importantes, ¿no? Que han trascendido y que han tenido aportaciones muy grandes, pues sí, o sea, yo estudié filosofía y la verdad hay algunos que no me gustan porque son misóginos, uh-huh. Y bueno, no tengo por qué conocerlos y no tengo por qué hablarlos ni tengo por qué citarlos si no quiero. Claro. Aparte, habiendo tantas mujeres también que hicieron filosofía, uh-huh. Y muy buenas, e inclusive ni siquiera están de acuerdo entre ellas, o sea, hay libros sobre qué es el acoso, ¿no? Cuándo denunciar el acoso, sí. Cuándo se le puede determinar a un acto de acoso, ¿no? Y no hay un acuerdo, y hay algunas que dicen, pues, que es un problema el acoso, por ejemplo, cuando se utiliza de una manera ventajosa, ¿no? Uh-huh. Para señalar a alguien o para perjudicar a alguien cuando en realidad no es verdad. Sí. Pues es una cuestión muy estadounidense, ¿no? Uh-huh. Demandas a una persona casi por cualquier cosa y tienen sus derechos, algunos de sus derechos tan respetados que es posible inclusive hacer eso, ¿no? Pero claro. ¿Qué te vas a Latinoamérica, no? Sí. O sea, si te vas a Latinoamérica y denuncias a alguien de acoso, pues primero terminas muerta antes de que te haga justicia, ¿no? Entonces es con eso lo que te digo, que nuestras realidades son diferentes, pero de fondo, lo que nos permanece unidas y unides y unidos es
pues esa lucha por la igualdad, ¿no? Y eso es lo que, inclusive a pesar de que no tengamos las mismas líneas de pensamiento, siempre tenemos que estar regresando al punto principal, que es la lucha por la igualdad, la lucha por tener un lugar en el mundo, la lucha por no sufrir, o sea, no sobrevivir en el mundo, sino por ser parte del mundo. Entonces, yo creo que por eso se lograron movimientos en todos los países, ¿no? Yo estaba muy conmovida con todos estos movimientos y manifestaciones, ¿no? Y con la canción del violador, Eres tú, Uh-huh. porque se dio en muchísimos idiomas, en Sí. muchos contextos, o sea, se dio en culturas indígenas que están muy aisladas, inclusive, ¿no? Se dio en muchísimos idiomas, de muchas maneras. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Como primero, yo creo que lo primero que hay que hacer es ponernos todos del mismo lado y todos y todas del mismo lado y perseguir ese objetivo y ya después veremos nuestras diferencias, ¿no? Pero mientras no pasemos ese escalón, entonces creo que pues la lucha va a persistir igual, ¿no? Y lo que digo es, pues sí, no puede ser institucional, ¿no? Puede abarcarse de las dos formas. Sí. Donde agotes todos los medios institucionales, pero si eso no funciona, hay gente que no puede perder el tiempo. Claro. O sea, por ejemplo, aquí en las marchas de Guadalajara, pues Guadalajara tiene un índice altísimo de feminicidios y desapariciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros estábamos organizando la marcha del 8 de marzo, pues unas, no, pues yo quiero hacer un performance, y quiero hacer esto, y quiero hacer esta pinta, y había otras chicas que viven ese dolor mucho más cerca, que dicen, güey, yo no tengo tiempo, o sea, mi hermana está desaparecida, ya no sé qué hacer, o sea, claro. Yo necesito quemarlo todo, no me importa, o sea, yo necesito que me la regrese, ¿no? Y pues es fuerte, ¿no? Yo no he vivido eso de cerca, pero sin embargo me duele a mí también, ¿no? Porque pues ves a una mujer que está sufriendo o que inclusive sus hijos ya son huérfanos, ¿no? ¿Quién nos va a atender? Y pues muchas veces lo que hacemos son colectas para los hijos de las desaparecidas, ¿no? Hacemos colectas o pues ayudamos en lo que podemos, ¿no? A los niños que pues su mamá ya no está, entonces pues creo que en México sí la tienen muy fuerte, muy dura, la situación es muy pesada y bueno, pues el medio institucional no funciona, ¿no? O sea, vas y pones una denuncia y pues o te revictimizan o jamás te van a dar respuesta, ¿no? O sea, de todas las cosas clandestinas. Hay algunas mujeres, por ejemplo, que dicen, no, es que mi papá está desaparecido y ¿por qué no les importa a mi papá? ¿No? Si también está desaparecido, sí nos importa. Sin embargo, las razones de la desaparición pueden ser muy diferentes, por lo cual está tipificado como feminicidio, ¿no? Es por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y aparte, las agresiones de quienes matan a una mujer o la desaparecen, pues muchas veces es de personas dentro de tu misma familia, ¿no? O sea, es por el esposo, el papá de los hijos, hermanos, primos. Entonces creo que es un tipo de violencia muy fuerte. Obviamente nadie merece ser desaparecido, nadie merece ser asesinado, pero las razones por las cuales las mujeres mueren pues son simplemente por existir, ¿no? Sí, como tal. O sea, ahorita que estabas mencionando el hecho de México, creo que, bueno, podemos heredar esta lucha occidental, como ahorita estábamos hablando, pero también tenemos la propia, que se puede encontrar mucho en el libro de Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, ¿no? Por ejemplo. O sea, ahí explica un poquito más desde dónde viene el machismo mexicano, y además que es orgullo, como ahorita dijiste, en costumbres, es orgullo
ser un macho y entiéndase todo esto, no se confunda con ser un hombre, ¿no? Un varón como tal. Un macho es un concepto totalmente diferente, que se encarga de dividir, de imponer, de controlar, y nace muy del mexicano, en el que pues se avergüenza hasta de sus propios orígenes, ¿no? También ahí encontramos la discriminación a los indígenas, y termina por ser un ser bastante confundido con él mismo. O sea, el mexicano macho y como tal es alguien de novela, ¿no? También aparece mucho en la película de Frida Kahlo, que según esto es un símbolo feminista, cuando creo que no es para nada, y lo menos que puede ser es un símbolo feminista, Frida Kahlo. Pues vemos cómo era entregado a Diego Rivera, cómo Diego Rivera era un macho mexicano, cómo todo en la vida de Frida termina por ser una novela y una distopía mexicana. O sea, es decir, pues lo podemos ver con algunos de nuestros abuelos, ¿no? Cómo esas costumbres siguen muy arraigadas, y que las mujeres a la cocina, tráeme esto, entonces pues se puede decir que vivimos dos luchas entre el macho mexicano confundido, la mujer sometida, la mujer rajada, ¿no? Del no me rajo, pues porque no soy mujer, no soy joto, ¿no? Entonces, híjole, pues todo esto ciertamente, aunque parezca exagerado, está incluido en el lenguaje, que el lenguaje termina por interpretar la realidad, como la conocemos. Entonces, pues es una lucha y muy fuerte aquí en México, por eso también, ¿no? Sí, claro, y bueno, Octavio Paz trató de entender, ¿no? De entender por qué, ¿no? Y es su propuesta, ¿no? De que el lenguaje, de dónde viene la expresión de no te rajes, ¿no? Sí. La raja es la mujer, ¿no? La claro. mujer es la que la tiene, y gracioso que lo menciones, porque pues ahora con lo del coronavirus, ¿no? De que pusieron en una avioneta la de ay, Jalisco. Sí, yo también pensé eso. Y es como, amigo, ok, qué linda tu intención, pero claro, sí. igual no estás obligado a conocer de dónde viene ese refrán, ¿no? O decir popular, pero pues pues no estoy de acuerdo con tu canción, ¿no? Claro. O igual, se vuelve tan complejo como es. Es que es cultura. Se vuelve muy complejo. Y pues hablar del macho mexicano, pues las mujeres, el feminismo también replantea, ¿no? Lo que es la masculinidad, ¿no? Porque creo que el machismo limita tanto a las mujeres como a los hombres. Sí. Digo, no es nuestra obligación, y muchas feministas estamos en la postura de que quieres educarte, pues edúcate solo, yo no te voy a educar, ¿no? O sea, no me va a hacer cargo de ti, pero muchas veces el feminismo también cuestiona pues las maneras en las que los hombres también están estereotipados, ¿no? Claro. También están estereotipados, claro. y también tienen presiones sociales. Entonces, pues también hay círculos de hombres donde se cuestiona la masculinidad, se cuestiona pues su papel en la sociedad, y también pues hablan de sus sentimientos, ¿no? O sea, de su sentir, de lo que ellos han pensado, de lo que ellos han visto, de lo que no están de acuerdo. O sea, creo que es importante que todos reflexionemos, que tengamos un ejercicio de introspección, porque todos lo necesitamos. Igualmente, cuando yo empecé a ser parte, y gracias a mis amigas, o sea, me dijeron, no, es que eso, ¿de qué va, no? ¿Con qué se come? Y pues creo que es normal, creo que nadie estamos obligados a saberlo todo ya, ¿no? Y claro. saber todas las autoras y todos los conceptos, no, pues no, o sea, más bien la cuestión va en la práctica, o sea, tiene que estar en la práctica, y me parece que muchos de los esfuerzos de las colectivas y de mujeres individuales son muy buenos. Por ejemplo, aquí en Guadalajara se han organizado campamentos. Yo fui a un campamento súper padre donde había grupos de trabajo y mesas de trabajo, y tú te podías inscribir al que más te interesara, ¿no? Si querías hablar sobre aborto,
Sí. Si querías hablar sobre huertos urbanos, sobre ecofeminismo, Uh-huh. si querías hablar sobre organización social, por ejemplo, se me va el término, pero no son sindicatos, pero bueno, también podría haber una mesa sobre cómo hacer un sindicato, ¿no? Uh-huh. O sea, de organización social y muy padre porque hay un colectivo de hombres también, el de, ahorita me acuerdo cómo se llama, Uh-huh. que eran los encargados de hacer la comida y de llevar la guardería, ¿no? Entonces, pues ellos nos dieron desayuno, comida y cena para que nosotras pudiéramos organizarnos y estar enfocadas en lo que pues queríamos aprender en ese campamento. Y pues se me hace muy padre, ¿no? Porque no están obligados, lo están haciendo voluntariamente, ¿no? Ellos están ahí porque quieren hacerlo. Y también hay una cuestión muy importante en México que es el encuentro de mujeres en los caracoles zapatistas, ¿no? Esto ya está comenzando, ya comenzó, ya hubo, no recuerdo si 2 o 3 encuentros donde los caracoles zapatistas se abren a mujeres visitantes, y allá se hacen encuentros, inclusive de mujeres que vienen de otros países, ¿no? A hablar de organización social, de feminismo, y también los hombres tienen un papel muy específico en este encuentro. O sea, si quieres venir, pues puedes hacer solamente esto, ¿no? O sea, estas son tus actividades y estás invitado porque muchas mujeres o personas o hombres dicen, no, pues es que pues uno puede ser parte, ¿no? O sea, ¿por qué me vas a limitar? O sea, si yo quiero ir y aprender, pues yo quiero ser parte de, ok, nosotros podemos tener privacidad si la queremos. O sea, nosotros también podemos poner las reglas de organización. O sea, si nosotros queremos privacidad, pues nosotros también podemos poner reglamentos. Hay infinitud de lugares donde una mujer no puede pasar, ¿no? Claro. Club de golf, table dance, lo que quieras, ¿no? Inclusive, pues, deportes mundiales, no sé, donde no podemos pasar, porque nosotros no podemos tener también esta privacidad de organizarnos nosotras, ¿no? Claro. Y pues ahí también hay un jaloneo entre que sí, que no, pero yo considero que, pues, porque específicamente tiene que interesar algo donde nosotros necesitamos privacidad. Y esto de mezclar, por ejemplo, que hombres puedan ir a la marcha, pues también fue muy polémico, ¿no? Sí. Porque, bueno, lo que decían algunas era, oye, es tu hermano, quieres que te acompañe a la marcha, pero tu hermano puede ser el agresor de otra, y tú no lo sabes, ¿no? O sea, eso puede pasar, y pasa en muchos casos, ¿no? Que ni siquiera una mujer sabe con quién está compartiendo su vida, ¿no? Y muchas mujeres que han sido abusadas o golpeadas, no se sienten cómodas alrededor de una figura masculina, y si no quieren estar cerca y salir a la calle a manifestarse, pues no tienen por qué, ¿no? Y está la contraparte de muchas, es que sabes que yo no me siento cómoda si no me acompaña mi hermano, o yo no me siento cómoda, o sea, es que mi hijo chiquito quiere ir. Ok, bueno, entonces vamos a organizar la marcha de manera que todos podamos ir, pero que tengamos un lugar específico, y los hombres van hasta atrás. Okay. ¿No? Y si tú quieres ir acompañado de un hombre, pues también vas hasta atrás. O sea, ¿por qué? Porque primero van pues las familias de las desaparecidas y desaparecidos. Y aquí en Guadalajara también la marcha fue mixta en ese sentido, porque había familias de desaparecidos y desaparecidos que van hasta adelante, ¿no? Es hablar nuevamente del simbolismo, o sea, no tiene una razón de ser también porque la marcha está organizada así. Y claro que en todos los estados fue diferente, pero en Guadalajara tenemos una problemática de personas desaparecidas muy alta, y por eso fue que se atendió así.
Sí, y ahorita que mencionaste acerca de que los hombres cocinaban, y estamos hablando de simbología, se me hizo muy importante también hablar acerca de un argumento que ya fue desacreditado hace más de 3 siglos, que es que la naturaleza hizo al hombre más fuerte y a la mujer más débil, ¿no? Y a partir de el contrato social, el contraargumento es no, güey, o sea, lo que en realidad, si se está buscando igualdad en cuanto a clase obrera y como tú ahorita dijiste, perdón, raza negra y demás, se tiene que hablar que esos derechos son construidos, si se quiere, de una forma política, o sea, es decir, una forma artificial. Esa libertad, esa es, según esto, que se pavonean y presumen de libertad y democracia, está construido totalmente. O sea, no es como que la naturaleza dijo, ¿saben qué, güeyes? Obviamente, y lo menciona ahí en la lectura que estábamos haciendo, Majo, la naturaleza no dijo, vamos a dividir políticamente a mujeres y hombres por causas cognitivas, tal vez, ¿no? Y es este hecho que ilustración tiene del voto, de la participación, de igualdad, para pasar también a más movimientos, conforme a otras épocas y otros siglos, en donde también se abogó por ya causas más específicas, en donde ya se había ganado una lucha en la participación, por ejemplo, de que, bueno, ahora sí, ya que nos explicaste qué onda con lo educativo, pues ya puedes entrar, pero vas a entrar, ¿qué crees? Va a ser una excepción, y vas a entrar vestida de hombre aparte. Y cuando una vez te gradúes no te vamos a dar tu título, ¿no? Hay que dar a entender esto porque también ven las personas que no, los argumentos que se ven ahorita no nacieron, y la causa que está ahorita no nació ayer, sino porque tu madre y tu hermana puedan ir a la escuela, puedan tener un voto y puedan ejercer un buen puesto de trabajo que te mantenga y que sea parte de un sostén de familia, es porque hubo una lucha atrás, ¿no? Sí, y de hecho, pues, o sea, no, o sea, si queremos ir a trabajar, pues no va a ser un trabajo de que a ver quién puede cargar más kilos, ¿no? Ajá, o sea, sí. no estamos hablando de esto. Claro. Y las mujeres pueden estar en cualquier ámbito de la sociedad, cualquier actividad. Y bueno, hay muchas mujeres que, por ejemplo, se han desarrollado muy bien y han tenido logros increíbles dentro del sistema capitalista, ¿no? Hay mujeres que son empresarias, mujeres que tienen monopolios, mujeres que millonarias, y que, bueno, su decisión de vida es, pues, tener logros dentro de ese sistema, ¿no? Habrá muchas otras que nos decantamos por otras opciones, ¿no? Tengo muchas amigas, por ejemplo, que son activistas, ¿no? Que están, no decir del otro lado, pero pues tienen dedicadas sus vidas a la defensa de los ríos, a la defensa de la tierra, ¿no? Entonces, creo que de cualquier manera o de cualquier modo las mujeres podemos con cualquier actividad, o sea, no es una cuestión natural. Y aparte, pues si quisiera, ¿no? O sea, si yo quisiera desarrollarme en una empresa o dentro de un sistema capitalista o lo que sea, pues si quisiera debería tener la posibilidad de hacerlo. Sí. O sea. Sí. Se habla de derecho. Sí, y creo que pues es difícil hablar de naturaleza, inclusive entre las mismas mujeres, ¿no? O sea, con los temas, por ejemplo, de menstruación, de periodo, de cuidados, pues específicos de órganos de la mujer, pues estamos sesgadas desde un principio, ¿no? Yo fui a un taller que organizó Cuerpos Parlantes en colaboración con unas chicas del ITESO sobre el cuerpo femenino, ¿no? Y hablaba de pues cómo se nombraron los aparatos reproductores femeninos, ¿no? Y cómo se descubrieron y cómo se estudiaron, y pues principalmente utilizaban mujeres afrodescendientes, esclavas, que las abrían sin anestesia, y las abrieron inclusive 40, 50 veces, ¿no? Para ver qué es lo que tenían adentro.
Sí. Y entonces te quedas impactada, ¿no? Te quedas impactada porque, pues dices, o sea, la medicina o este descubrimiento no fue gracias a los doctores que las abrieron, ¿no? Fue gracias a las mujeres que sufrieron. Uh-huh. Y pues todos estos sesgos de que en la educación primaria pues no te habla bien, nos toca el tema de la menstruación, de cómo va a ser, qué vas a sentir, y muchas veces también pues es como repulsiva, ¿no? Te meten la idea de que es repulsiva, de que es algo que debes de callar, que es algo que inclusive debes de esconder, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues después vas creciendo y en mi caso, pues vas conociendo personas que dices, no, o sea, no está mal, entonces tiene muchos beneficios, inclusive, pues es muy poderosa, en el sentido de que tiene, pues, te depura, uh-huh. etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues el simplemente poder hablar abiertamente de eso es muy importante, y creo que el feminismo, no tiene por qué medirse en masividad ni nada, ¿no? Sino que simplemente el hecho de que puedas hablar abiertamente de eso, o que tú misma te informes, te conozcas, ¿no? Te atiendas, de que puedas hablarlo abiertamente, o sea, hay muchas maneras de vivirlo, y pues precisamente el libro de Amelia, pues se llama El feminismo como una forma de habitar el mundo, ¿no? Claro. Y que se hace pues también en el día a día, sí. Lo más importante desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Porque pues tu día a día es tu vida. Uh-huh. Sí, eso, entonces, que se convierta como tal en un estilo de vida, ¿no? Como mencionábamos al principio. Ahora, Majo, yo entraba un poquito a la conclusión, pero también hablando de lo contemporáneo, ¿qué podemos hacer o cuáles iniciativas podríamos tomar ante el hecho de que se venía haciendo toda esta actividad feminista, toda esta protesta, abogando por las ideas y los movimientos que deberían tener un espacio dentro, sobre todo de México, que ahorita que estabas tocando el tema se me vino a la mente, oye, la religión católica abunda dentro de nuestro país, ¿no? Es la predominante, y justamente es ella en un principio quien condena a la mujer, ¿no? O sea, como hija de Eva, como una costilla del hombre, ¿no? O sea, trata de hacer ver que es un ser débil, que es alguien que debería servir. Entonces, vemos muchos tipos de escuela como el Opus Dei, por ejemplo, que se sigue educando de esa manera. O sea, tanto hombres como mujeres se les hace ver que cuando se habla de sexualidad se tiene que hablar de algo malo, de algo que tiene que ser oculto. Pero también, muy orgullosamente, de ahí salimos. Yo estuve 1 año y medio ahí, quienes cuestionamos eso, o sea, y quienes estamos llenos de coraje ante este tipo de situaciones, ¿no? Porque, como decíamos, es una filosofía como tal, eso también. Es un estilo de vida que parte de un bien o un mal, en el que tú, a tu corta edad, tienes una realidad y un panorama muy chiquito, y empiezas a juzgarte a ti mismo desde ahí, ¿no? Y a ver una división de sexos, y a ver cómo pues la mujer tiende a ser pecadora, a ser mala, ¿no? Y que tú como hombre deberías cuidarte de ella. Es pura mamada, o sea, no, deberíamos de abogar también, justamente en el ámbito educativo, y ahorita que se está haciendo la lucha, poner especial atención a que no solamente es una causa, o sea, no solamente es una línea, sino que se puede ver al machismo y al macho mexicano en muchas, pero muchas líneas de trabajo, o sea, líneas sociales, socioculturales que vivimos en la actualidad. Entonces, se me hace muy interesante cómo, y por lo que hice este podcast, parece que el feminismo, pues ahora, ¿dónde ha quedado, no? O sea, con el COVID, se apaciguó todas las protestas por causas obvias, de contacto y demás, de salubridad, pero se tendría que estar haciendo masivamente un activismo virtual, como se está haciendo una guerra con este personaje Anonymous en el internet. Vemos el impacto que pueden llegar a tener las redes sociales todavía. Si no lo podemos hacer físicamente, también lo podemos hacer prácticamente de una manera virtual.
con símbolos y demás. Entonces, creo que es muy importante retomar y no dejar la lucha. Ahorita también que pues estamos viendo tal vez un gobierno que quiere imponer, y bueno, hay muchas opiniones divididas de eso, ¿no? En cuanto, bueno, pues es que van empezando, déjenle su tiempo y demás, o sea, sí, pero pues estamos viendo cómo la brecha social empieza a ser más y más grande, cómo hay feminicidios, en pandemias hay feminicidios, y eso quiere decir que pues muchas veces pasan dentro de la propia casa, que muchas veces esos abusos pasan con familiares. O sea, no es un tema que ya desapareció el feminismo porque pues ya nadie va a la calle, no, güey, sigue habiendo, pero no se le está dando la difusión necesaria. Sí, pues son varios puntos los que tocas. El primero fue sobre el catolicismo, y pues eso es una narrativa patriarcal, ¿no? Uh-huh. Pues yo también fui educada católica. Creo que lo más importante es cuestionarte, ¿no? O sea, ahí muy difícil porque estás hablando de una creencia que motiva tu vida. Claro. O sea, es la razón de tu existir en este mundo, ¿no? Para la gente que tiene una religión, es la razón de existir en este mundo. Y si eso es lo que me está diciendo, pues eso es lo que yo voy a creer, uh-huh, con mi fe, uh-huh, ciega. Sí. Yo pues fui educada como católica, pero te voy a contar algo. O sea, pues a mí me llevaban al catecismo, ¿no? Sí. Y a mí me decían, no, pues es que el problema de esta madre de la Trinidad, ¿no? De que la paloma y Dios y Cristo son uno mismo, pero son diferentes. O sea, neta, yo creo 7 años, y yo decía, ya no te entiendo. Sí, de que o sea, mi primera crisis existencial, bienvenido. No, son diferentes, son uno mismo, y claro, entonces ahí ya no entendí nada y me separé. Pero pues la cuestión está en que el único recurso que yo veo posible, porque es algo tan difícil, e inclusive en Jalisco, o sea, estamos hablando de que el lugar más religioso del mundo católico es Jalisco. Sí, más conservador. Sí, no, o sea, pero inclusive yo fui a un café científico y eso, uh-huh, sobre una señora doctora que investigaba pues la religión, ¿no? Y las manifestaciones, etcétera, etcétera, y sí nos dice, o sea, ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, o sea, neta, sí es cierto, o sea, estamos en unos puntos de la religión católica más fervientes inclusive que Italia, uh-huh, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo yo decir que pudiera ser una salida para todas esas personas que tienen una creencia? Pues hay que tener pensamiento crítico, o sea, hay que tener pensamiento crítico, y es fuerte, porque en las últimas manifestaciones feministas, créeme que las personas que son pro aborto salieron a manifestarse, y era muy fuerte porque eran como 2 líneas de una guerra inglesa, ¿no? O sea, cuando estaban en guerra y uh-huh, se ponían uno frente a otro, y eran filas uh-huh, de proabortos con pañuelos azules y filas de feministas con pañuelos verdes. Increíble vivir eso, ¿eh? Uh-huh. Y pues hay feministas que son católicas y que algunas son proaborto, ¿no? Entonces se vuelve muy complejo, muy paradójico, pero yo creo que de raíz es una cuestión metafísica. Es una cuestión metafísica. La legalización del aborto es muy difícil porque es metafísico. Estás hablando sobre si hay destino. Claro. O no. O no. Entonces, es por eso que es tan complejo, y que inclusive muchas mujeres no lo aceptan, ¿no? Porque uh-huh, tienen la idea de destino. Sí. Pero... Y también se cruza con el tema de lo virgen, de lo puro. De lo virgen y de lo puro, pero, o sea, es terrible uh-huh, que se ponga, por ejemplo, una vida que aún no existe a la de una niña de 13 años, ¿no? Uh-huh. Yo soy de la idea de que bueno, ya esta niña ya está en este mundo, ¿sí? Esta niña ya está sufriendo ahorita. Uh-huh.
esta niña no es una niña, no es una mujer, o sea, porque va a hacerse responsable de los hijos de un hombre que la violó. Claro. ¿No? Entonces, pues es por eso que es muy difícil en la cuestión del aborto, porque desde mi perspectiva, pues es una cuestión metafísica, y la cuestión de la cuarentena, pues sí es muy difícil, o sea, si se hace activismo en las redes sociales, pero pues la cuarentena muy sospechosamente llega después de los movimientos feministas tan fuertes. Sí. Digo, no tengo ninguna postura en eso, pero sí me parece como que perfect timing, sí, o sea, sí. para mucha gente. Hay muchas coincidencias actualmente. Pero digo, es como lo que se ha dicho, ¿no? O sea, si tú cuidas a tus hijos, si cuidas de la casa, si cuidas de tu esposo, si lo atiendes, si trabajas, si la casa es tu responsabilidad, si la salud de los enfermos es tu responsabilidad, ¿a qué hora te vas a manifestar, no? Claro. O sea, ¿a qué horas vas? O sea, estamos, no quiero decir rebasadas porque hay muchas mujeres que tienen capacidades increíbles, ¿no? Y que son súper heroínas y pueden hacerlo todo, pero pues la realidad de muchas es que vivimos pues muy limitadas, ¿no? Dentro de nuestra capacidad económica, algunos que no tenemos, por ejemplo, no un sistema de salud efectivo, ¿no? Lo que únicamente tenemos es el IMSS, entonces pues no, pues así me gustaría salir a la calle, manifestarme, tomar talleres, ir a cuerpos parlantes, me gustaría seguir aprendiendo, me gustaría seguir, pero no puedo, porque no me puedo arriesgar a enfermarme, porque lo único que tengo es el IMSS o la muerte. Entonces, claro, es como, claro. Es muy difícil, y los índices, sí me parece bastante triste que el gobierno federal diga que la familia, la convivencia, o sea, me encantaría que fuera así. Pero la violencia contra las mujeres, otra vez, generalmente y más del 80% de veces es en su propia casa. Entonces, muchas mujeres están aisladas, o sea, inclusive es como, tienes que encontrar formas creativas de poder hacer tu denuncia o de decir, sabes que me están violentando, ¿no? O sea, inclusive en los círculos de redes feministas les puedes llamar a este número y di estas palabras claves, ¿no? O sea, quiero una pizza con pepperoni doble, y así vamos a saber que necesitas ayuda, ¿no? Sí. Porque ¿cómo lo vas a hacer con una persona que está 24 horas al día contigo, ¿no? Que te está escuchando, que te revisa el celular, que o sea, te va a decir si vas a ver la tele o no, o sea... Claro, este tema del aborto, Majo, creo que es una lucha que va a durar bastantes años. Es un tema difícil desde que vemos a nuestro presidente con simbología católica, ¿no? Abogando porque el país cambie a través de prácticas moralistas. Antes de que subiera AMLO al poder, yo ya sabía que iba a pasar eso, ¿no? O sea, vemos a figuras que practican el catolicismo, a figuras morales en el poder. Ya era previsto que iba a hacer referencia a eso. Y es lo que a mí me da miedo por el hecho de que es un pueblo que es mexicano y que es un pueblo que es religioso. También ayer Donald Trump, bueno, este episodio se va a subir el domingo, pero el día de ayer Donald Trump fue a abogar con una Biblia en mano, afuera de una iglesia, por toda esta guerra civil y demás. Entonces, cuando hablamos de prácticas de aborto, pues, o sea, los dirigentes y los encargados para que hagan políticas adecuadas y sepan, porque también se tiene que decir, o sea, no, el aborto tiene que ser regulado como tal, o sea, si tienen que ver las causas por las que se está haciendo, es una violación o si se va a empezar a hacer un pinche desmadre de que, bueno, pues no sé condón, güey, pues valió madre, cabrón, ¿no? Pues, o sea, pero no, es un tema delicado que tiene que ser específico, pero no podemos ni siquiera pensar en esa utopía porque nuestros gobernantes pues no van a tocar ese tema como tal, o sea, no van a tocar sus creencias y su estilo de vida,
que actualmente pues, es lo que, contra lo que estamos debatiendo. Pues a mí me parece como, a ver, pues mira, yo estudié filosofía porque muchas veces me quedo perpleja. O sea, es como el asombro aristotélico, ¿no? De decir, estoy perpleja de lo que pasa, ¿no? Y, o sea, llegar con una Biblia a la iglesia, pues ya están como en Bolivia, ¿no? O sea, eso también es la otra mujer, ¿no? Son tantas contradicciones porque, por ejemplo, el gobierno federal, pues sí, López Obrador tiene una religión, es cristiano, y muchas veces, desafortunadamente, lo sacan en el discurso. O sea, creo que todo el mundo tiene derecho a profesar o no la religión que quiera, pero no puede sacar en el discurso público, menos siendo el presidente del país. Sí. Y creo que eso inclusive va en su contra. Y que a la par tenga tantas mujeres dirigiendo o como secretarias de Estado, ¿no? O sea, la secretaria de Energía, la secretaria de etc. Entonces digo, eso me gusta, pero pues también es de otro lado que digo, o sea, no entiendo nada. No hace sentido. O sí o no, o todo o nada, ¿no? O sea, es muy complejo ir viendo, bueno, en esta esfera sí, pero en esta esfera no, y desafortunadamente, pues, así es de compleja la realidad en la que vivimos. Y con respecto al aborto, pues creo que todas las mujeres debemos ser libres independientemente si fue violación o no, o si no tienes el dinero, o si no uso condón o lo que sea. O sea, creo que el proyecto de vida de cada quien, pues cada quien lo forma y cada quien decide sobre su cuerpo. O sea, obviamente tiene que haber reglamentos. En Ciudad de México funciona muy bien. Y fíjate que de fondo son dos discursos que se confrontan, y uno es el científico y el otro es el metafísico, ¿sí? Porque en el científico pues es comprobable, demostrable, tiene un método, tiene pues todos los argumentos y el análisis y la investigación para decir, a ver, el bebé no sufre, perfecto, porque ni siquiera es un bebé, la célula no sufre, etcétera, ¿no? Y como beneficios a la sociedad, pues, o sea, es una práctica que todas las mujeres lo hacen, inclusive las que tienen privilegios, ¿no? Inclusive, o sea, o sea, la pelea aquí no es aborto sí o no. La pelea no es aborto sí o no. Porque el aborto se da sí o sí. Sino la pelea aquí es para todas igual. Sí, o sea, hablamos, Majo, por ejemplo, hablando ahorita del aborto. Ese es un dilema. Primero que se tengan que resolver, ¿se va a regular o no el aborto? Y si sí, ¿de qué manera se van a hacer las políticas de aborto? Y una vez que se tenga, pues se tiene que ir a la par del sistema de salud. Porque estamos hablando que más de la mitad de México es pobre, entonces van a acudir al sistema de salud pública. ¿Y qué puedes esperar de eso? Si no hay un buen sistema de salud pública, no, ¿cómo pretendes que las políticas funcionen, ¿no? O sea, ¿cómo pretendemos que nuestra iniciativa progrese si de fondo no hay donde pueda tener esa causa, hacer efectiva ese procedimiento? Pues mira, yo creo que tiene que ser un esfuerzo y tener voluntad política de los dirigentes de Estado, ¿no? O sea, creo que tiene que haber voluntad política por parte de ellos, y que pues el IMSS ya el gobierno federal, y no porque lo diga el gobierno federal, sino todos lo sabemos, está rebasado, ¿no? Pero pues hay clínicas públicas aparte, o sea, las hay privadas, Sí. Pero por ejemplo, la que está en el DF, pues bueno, ha funcionado muy bien. Si tú te metes a buscar estadísticas de cómo ha funcionado, cuántos se han realizado, a qué costos,
no funcionaba muy bien, aparte de que es una cuestión ambulatoria, es un procedimiento médico ambulatorio, o sea, ni siquiera es complejo, o sea, es más complejo, no sé, hacer biotinta en una impresora 3D que el aborto, ¿no? Entonces, creo que también, por ejemplo, Oaxaca ya es legal. Lo que reportan las compañeras feministas oaxaqueñas es que en la práctica todavía no lo es, ¿no? Pero obviamente es un gran avance que en las actas pues ya lo sea, ¿no? Sí, lo que estamos hablando de generación tras generación sigue la lucha como tal. Sí, y creo que, wow, increíble, ¿no? Lo que lograron en Oaxaca. Inclusive acabo de ver la noticia que la presidenta del Instituto de la Mujer, que la estaban presionando para hablar contra el aborto y ella estuvo. Creo que esa noticia la vi recientemente. Pues no, o sea, realmente se necesita voluntad política por Estado. Yo creo que es más fácil. Es muy complejo, pues hay temas que desconozco, ¿no? Y ahorita como vamos a cambiar del IMSS al otro modelo, total va a haber un gran cambio, y hay reformas que tienen que ver pues con que se quitó se llama salud, ahorita me acuerdo. Pero bueno, hay grandes reformas que hay ahorita y pues yo como lo veo más viable es estatal, una organización por estados. Sí. Por lo que hablábamos de pues, las ideologías. Sí, pero pues igual, o sea, hay dirigentes de estado que no están de acuerdo. Sí. Inclusive mujeres que no están de acuerdo, es muy complejo, o sea, muchas veces las redes sociales son muy estresantes, ¿no? Porque hay muchos puntos de vista desde mujeres, ¿no? Por ejemplo, a mí tocó el caso de que, pues yo estoy felizmente casada con mi esposo y estoy feliz, ok, si pudiste elegir a tu esposo fue por el feminismo, claro. Amiga, o sea, si no te hubieran casado con quien sabe quién quisiera, ¿no? Sí, o sea, muchas veces no estamos en ese punto de poder ver las cosas en perspectiva y entiendo que cada quien tiene su propio proceso, ¿no? Más en redes sociales donde es una lucha. Que yo desconozco, pero sí hay cosas que son muy obvias, o sea, es como la libertad de matrimonio, pues, es un logro del feminismo palpable. Sí. Majo, pues, de este episodio yo creo que puedo rescatar, ahorita tenía un pensamiento en mente que, pues al no entender nada y al analizar incluso y cuestionar la filosofía, así como la política, yo puedo concluir que la máquina política siempre girará en torno a intereses, y va a ser muy elitista con ellos, ¿no? O sea, puedo beneficiar esto, pero no esto, ¿no? Lo mismo que ha pasado hace 3 siglos, o sea, una democracia, pero sin esto, ¿no? O sea, siempre beneficiando a una élite, no van a impulsar políticas que digan, bueno, eso es global, incluyente, no, o sea, máquina política siempre girará en torno a élites. Es ahí también donde digo, bueno, es que no solo deberíamos tener políticos en el poder, también deberíamos abogar por hombres de conocimiento, por filósofos, por ejemplo, que tengan incumbencia y sepan más a profundidad acerca de estos temas. O sea, que tal vez sea más allá de un bien o un mal, o sea, adecuado o no hacer esto y con qué tipo de intereses. Incluso en varias obras se ha hablado de que para quien hace las leyes de un estado debería trascender al hombre, o sea, debería trascender las pasiones del hombre. O sea, se habla, por ejemplo, de un dios, de una utopía, ¿no? Que dicta ciertas leyes, pero ya vimos que ni siquiera un dios puede dictar las leyes que vayan en pro de lo que podemos conocer como un bienestar general e igualdad. Entonces, habría que cuestionar también el gobierno, ver qué es necesario, ver que no solamente se requieren de intereses, que hay más allá de las pasiones humanas y fines humanos, que deberíamos empezar, no sé, a generar algún tipo de organismo que tuviera bastantes disciplinas, que el poder no solo radicara en partidos políticos,
para poder hablar ciertamente de estos temas, porque es que es lo que la otra vez le decía a mi primo, es lo que nos estamos dirigiendo a hombres que no están interesados en estos temas, güey. O sea, tú y yo hemos leído, hemos estudiado, debatimos, hablamos, cuando nos encontramos, pero ahorita el capital es el que manda. O sea, ese tipo de políticas siempre van con esos intereses. O sea, no creas que estos güeyes se van a poner a hablar del bienestar humano. Estamos hablando de utopía. Eso velo en Finlandia, cabrón. Que es un modelo híbrido en donde pues sí, te quitan el 60% de los impuestos, pero no tienes, o sea, no te hace falta nada más. Tienes todo cubierto, las necesidades básicas, el 40% como tal es nomás para que te hagas feliz a ti mismo, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica en especial no lo vas a ver, o sea, va a tardar muchos años y ese tipo de espacios es justamente para que empecemos nuevas generaciones a cuestionar y tomar la responsabilidad. No sé si algunos lo atrevan a hacerse cueste lo que cueste, porque pues poner la primera piedra es muy difícil. Es el paso más difícil, poner la primera piedra. Pero me quedo con eso, Majo. Me quedo con eso. Que ahora con este episodio, un feminismo más esclarecido, de dónde viene, por qué se está luchando, y que no solo incluye el tema de las mujeres, sino ya un tema más de igualdad y modelos políticos que aboguen por este tipo de iniciativas, es de lo que estamos hablando aquí. Sí, pues es solamente lo que yo he aprendido, ¿no? Compartir lo que he aprendido y también pues cómo lo interpreto yo, ¿no? Cuál es mi postura personal. Uh-huh. Y pues también tener mucho en cuenta que pues el feminismo, o sea, en todos lados, no es solamente el occidental, sino que pues un fenómeno que a mí me interesa mucho también es como el performance latinoamericano ha tenido un impacto muy fuerte y es como una metáfora de que pues solamente tengo mi cuerpo, no tengo otro recurso. Claro. Y lo único que me pertenece es lo que voy a utilizar para hacer la demanda. Entonces es muy interesante y pues con esto último que acabas de decir, pues sí, muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, para mí, siempre si me dices qué género de películas te gustan, pues las biografías, ¿no? Me parecen mucho más increíbles que a veces la ficción, porque pues son tan increíbles como esta cuestión de las decisiones que toman las personas que tienen el poder, ¿no? O sus fantasías de poder, hasta dónde las pueden llevar. Uh-huh. Me parece impresionante. Por el hecho de que también queremos que las personas reflexionen, hagan pensamiento crítico acerca de todo esto. Voy a decir que pues esto como meramente es un espacio de opinión personal, divulgativo, y va con, como lo hablamos en un principio cuando inició el proyecto, es genuino y va con la intención de cuestionar, va con la intención de despertar, va con esa intención más de una intención de imponer.